en general. Señor Jorge Sánchez Piñeros, usted ha hecho una interesante exposición de un esquema muy estructurado, muy esquemático. Nosotros, como representantes de la Comisión de la nueva ley de presupuesto, unas de nuestras preocupaciones es muchas veces ante la opinión pública orientar el espíritu de las normas y la ley que actualmente nos rige. Bajo ese esquema ya existe una nueva ley de contrataciones que nos ha conllevado a todos los ingenieros de la zona norte a tener reuniones para articular la nueva reglamentación que tiene 180 días en consulta. Bajo ese esquema que usted ha expuesto, ¿cuáles son su estrategia y su política para articular precisamente estos ítems que le estoy manifestando? En efecto, hay una nueva ley de contrataciones del Estado que ha modificado la 11707, ¿no? Hay una nueva ley de contrataciones. En efecto, en esta ley están planteados los principios fundamentales que deben regir las contrataciones. El tema de la transparencia, el tema de la competencia legal, el tema de la igualdad en la participación de las licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, esta norma tiene muy buenas intenciones de que los procesos de licitación o de concurso de los bienes y servicios u obras que contrata el Estado se puedan llevar adelante de la manera más transparente posible, poniendo una serie de candados para que se pueda evitar en lo posible la corrupción. Sin embargo, me parece de que esta norma carece de algunas cosas importantes. Carece de una mayor participación de la sociedad civil. Carece de una mayor participación de las instituciones profesionales. Por eso es que en mi propuesta yo planteo de que una vez elaborado el expediente técnico por los técnicos del gobierno regional o los técnicos de la municipalidad provincial o por un tercero, ¿no? Cuando ha sido elaborado por un tercero el expediente técnico, sin embargo este expediente técnico pase por un comité de especialistas para su evaluación. Y en este comité de especialistas proponemos de que esté presente el Colegio de Ingenieros, esté presente el Colegio de Arquitectos y esté presente el Colegio de Abogados. De esa manera evitaríamos, por lo menos reduciríamos en lo posible la direccionalidad en lo que corresponde a las licitaciones y que no se vea favorecido un grupo determinado de personas o un grupo económico, sino que exista efectivamente la aplicación de lo que señalan los principios de la ley de licitación, es decir, que haya una competencia leal, exista una igualdad y que exista transparencia. Creo que a este comité efectivamente se le puede sumar la sociedad organizada. Yo no comparto la opinión de uno de los expositores, uno de los candidatos que ha hecho uso de la palabra cuando señala de que no existen hombres honestos o decentes. Yo creo que sí existen. Todo país tiene una reserva moral, todo país tiene una reserva moral. Hasta el país aparentemente que se encuentra en el pozo, en la más profunda oscuridad, siempre tiene una reserva moral. Es esa reserva moral a la que hay que acudir para sacar adelante a un país. Y yo creo que nuestro país sí tiene reservas morales, hombres y mujeres
con conductas éticas que pueden contribuir muchísimo realmente a sacar adelante a nuestra región y al país. Lo que falta es darle la oportunidad. Lo que falta es demostrar que se quieren hacer las cosas bien. Por eso es que mucha gente ilustre, decente, no quiere incorporarse a la política justamente porque temen contaminarse con tanto politiquero barato, con tanto advenedizo, con tanto tránsfuga y con tanto sinvergüenza que gobierna nuestra región y nuestro país. Muchas gracias.